Imagina un mundo en silencio. Tu smartphone es un ladrillo inútil. Tu coche no arranca. Los hospitales se paralizan, los mercados financieros se desploman y las luces de las ciudades se apagan, una por una. Esto no es una película de ciencia ficción. Es la consecuencia real de un conflicto en una pequeña isla del Pacífico. Una isla que fabrica más del 60% de los microchips más avanzados del mundo. Bienvenidos a Taiwán, el rehén más valioso de la historia, el epicentro de una guerra silenciosa que ya está en marcha. Una guerra por el control del recurso más importante del siglo XXI. Y las apuestas no se miden en dólares, sino en el destino de la economía global. La pregunta ya no es si la crisis llegará, sino cuándo. Para entender cómo llegamos a este punto de máxima tensión, debemos viajar en el tiempo. Durante décadas, el epicentro de la innovación tecnológica fue Silicon Valley, en Estados Unidos. Pero fabricar los diminutos cerebros que impulsan nuestro mundo digital, los semiconductores, se volvió cada vez más complejo y caro. Las empresas estadounidenses como Intel diseñaban sus propios chips y los fabricaban. Pero un ingeniero taiwanés americano, Morris Chang, tuvo una idea revolucionaria. En lugar de que cada empresa construyera sus propias y costosas fábricas, él crearía una compañía que fabricara chips para todos. Una fundición pura. En 1987, con el apoyo del gobierno de Taiwán, fundó Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC. Nadie imaginó que esta decisión cambiaría para siempre el equilibrio de poder mundial. El modelo de TSMC fue un éxito monumental. Mientras empresas como Apple, Nvidia o AMD se centraban en diseñar los chips más potentes del mundo, TSMC se obsesionaba con una sola cosa: perfeccionar el arte de la fabricación. Invirtieron cientos de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, construyendo fábricas, o fabs, que son las instalaciones más limpias y tecnológicamente avanzadas de la Tierra. Una sola de estas fabs puede costar más de 20.000 millones de dólares, una cifra superior al Producto Interior Bruto de muchos países. Esta enorme barrera de entrada creó un foso defensivo que nadie más pudo cruzar. Poco a poco, sin que el mundo se diera cuenta, la producción de los chips más cruciales se concentró en esta única isla. El poder de TSMC no reside solo en la cantidad, sino en la calidad. La industria de los semiconductores se rige por la ley de Moore, que predice que el número de transistores en un chip se duplica cada 2 años. Para lograrlo, hay que hacerlos cada vez más pequeños. Hablamos de una escala casi incomprensible. Hoy, TSMC fabrica chips con transistores de 3 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano tiene un grosor de unos 75.000 nanómetros. En la uña de tu pulgar cabrían miles de millones de estos transistores. Solo TSMC y, a cierta distancia, Samsung dominan esta tecnología. Son los únicos capaces de fabricar los cerebros que impulsan la inteligencia artificial, los superordenadores y los sistemas de armas más avanzados. Y aquí es donde la economía se encuentra con la geopolítica. Justo al otro lado del estrecho de Taiwán, a solo 160 kilómetros de distancia, se encuentra la República Popular China. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde que debe ser reunificada con la madre patria, por la fuerza si es necesario. Durante años, esta amenaza fue un problema regional, pero la dependencia global de los chips taiwaneses ha convertido este conflicto en un polvorín global. China es la fábrica del mundo, pero tiene un talón de Aquiles. No puede producir los semiconductores de alta gama que necesita para sus propias ambiciones tecnológicas y militares. Su programa Made in China 2025
depende desesperadamente de la tecnología que se fabrica en la isla que anhela controlar. La situación actual es una paradoja peligrosa. China es el mayor cliente de los chips taiwaneses y, al mismo tiempo, su mayor amenaza existencial. Cada día, cientos de barcos cruzan el estrecho, transportando los componentes electrónicos que alimentan la economía china. Pero cada día, también, aviones de combate chinos violan el espacio aéreo de Taiwán en una campaña de intimidación constante. El Partido Comunista Chino sabe que una invasión directa tendría un coste económico y humano incalculable, no solo por la resistencia taiwanesa, sino por la reacción del resto del mundo. El dilema para Pekín es cómo obtener el control de este tesoro tecnológico sin destruirlo en el proceso. Estados Unidos, que durante décadas externalizó su producción de chips a Asia para reducir costes, ha despertado bruscamente a esta nueva realidad. La pandemia de COVID-19 reveló la fragilidad de las cadenas de suministro globales. La escasez de chips paralizó la industria automotriz y disparó los precios de la electrónica. Los estrategas de Washington se dieron cuenta de que habían entregado las llaves de la economía del siglo XXI a una isla vulnerable. La dependencia de Taiwán ya no era un simple asunto comercial. Se había convertido en una grave amenaza para la seguridad nacional. Había que hacer algo, y había que hacerlo rápido. La respuesta de Washington fue la Ley Chips y Ciencia, un paquete masivo de $52.000 millones en subsidios para incentivar a empresas como TSMC e Intel a construir nuevas fábricas en suelo estadounidense. El objetivo es claro: reducir la dependencia de Taiwán y traer de vuelta una parte de la producción estratégica. TSMC está construyendo una megafábrica en Arizona, una inversión de $40.000 millones. Pero el camino está lleno de obstáculos. Los costes de construcción y mano de obra en Estados Unidos son mucho más altos, y existe una escasez de ingenieros y técnicos cualificados. Reconstruir un ecosistema industrial que tardó décadas en desarrollarse en Asia es una tarea titánica. Europa, atrapada entre los dos gigantes, también ha sonado la alarma. La Unión Europea ha lanzado su propia Ley Europea de Chips, con el objetivo de movilizar más de €43.000 millones en inversiones públicas y privadas. El objetivo es duplicar la cuota de mercado de Europa en la producción mundial de semiconductores hasta el 20% para el año 2030. Sin embargo, el desafío para Europa es aún mayor. Aunque cuenta con empresas clave en el ecosistema, como la holandesa ASML, su capacidad de fabricación de chips de vanguardia es casi inexistente. El continente se encuentra peligrosamente rezagado en la carrera por la soberanía tecnológica. Y en medio de este tablero de ajedrez global se encuentra la empresa más importante de la que probablemente nunca hayas oído hablar: ASML. Esta compañía de los Países Bajos tiene el monopolio absoluto sobre las máquinas más complejas jamás construidas por la humanidad, las máquinas de litografía de ultravioleta extremo, o EUV. Son estas máquinas que cuestan más de $200 millones cada una y requieren varios aviones para su transporte, las únicas capaces de imprimir los diseños de los chips más avanzados. Sin ASML no hay TSMC, y sin TSMC la economía digital moderna se detiene. Esto convierte a ASML en otro punto de estrangulamiento geopolítico, con Estados Unidos presionando a los holandeses para que no vendan su tecnología más avanzada a China. La estrategia de Taiwán en este juego de alto riesgo se conoce como el escudo de silicio. La idea es simple pero brillante: hacerse tan indispensable para la economía mundial que el coste de un ataque sería prohibitivamente alto para todos, incluido el propio atacante.
Si China invadiera, no solo destruiría la gallina de los huevos de oro que tanto necesita, sino que también provocaría una crisis económica global de tal magnitud que arrastraría a su propia economía. El presidente de TSMC lo ha dicho claramente. Una guerra en el estrecho de Taiwán haría que el orden mundial basado en reglas se derrumbara. Es una forma de disuasión económica, una póliza de seguro basada en la destrucción mutua asegurada, pero en el ámbito financiero. Pensemos en las consecuencias reales de un bloqueo o una invasión de Taiwán. Un estudio de la consultora Rhodium Group estimó que una interrupción de un año en el suministro de chips taiwaneses de alta gama le costaría a la industria electrónica mundial casi 500.000 millones de dólares. Pero el impacto total sería mucho mayor. La producción de coches, electrodomésticos, equipos médicos y prácticamente cualquier producto con un componente electrónico se detendría. El coste total para la economía global se estima en billones, con B. Sería un shock económico superior al de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 juntas. Esta dependencia ha dado lugar a un nuevo y aterrador vocabulario geopolítico. Analistas militares y económicos hablan ahora de la taiwanización de la economía global, un término que describe la vulnerabilidad extrema a un único punto de fallo. Otros lo llaman el dilema del estrecho de Malaca, de la era digital, comparando la dependencia de los chips taiwaneses con la dependencia del petróleo que fluye a través de estrechos marítimos estratégicos. La diferencia es que el petróleo tiene múltiples fuentes de producción, mientras que los semiconductores más avanzados provienen, en su inmensa mayoría, de un solo lugar. Un lugar que vive bajo la sombra constante de la guerra. El factor humano en esta ecuación es crucial. La ventaja de Taiwán no reside solo en sus fábricas, sino en su capital humano. Décadas de enfoque en la ingeniería y la manufactura de precisión han creado un ecosistema de talento inigualable. Los ingenieros de TSMC son famosos por su ética de trabajo implacable y su cultura de innovación constante. Replicar esta concentración de experiencia en otro lugar del mundo no es solo una cuestión de dinero, sino de tiempo y cultura. Se necesitarían años, quizás décadas, para que los nuevos centros de producción en Estados Unidos o Europa alcancen el nivel de eficiencia y pericia de sus homólogos taiwaneses. El gobierno chino es plenamente consciente de este desafío. A pesar de invertir cientos de miles de millones de dólares en su propia industria de semiconductores, ha tenido un éxito limitado en la producción de chips de vanguardia. Sus empresas, como SMIC, están varias generaciones por detrás de TSMC. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, que restringen el acceso de China a la tecnología y los equipos de fabricación de chips, han obstaculizado aún más su progreso. Esta frustración aumenta el atractivo de una solución militar para Pekín. Si no puedes construirlo, tómalo. La tentación de apoderarse de la experiencia y la infraestructura de TSMC es un factor de riesgo constante. La situación se complica aún más por la ambigüedad estratégica de Estados Unidos. Oficialmente, Washington se adhiere a la política de una sola China, que reconoce la posición de Pekín de que Taiwán es parte de China. Sin embargo, al mismo tiempo, la Ley de Relaciones con Taiwán obliga a Estados Unidos a proporcionar a la isla los medios para defenderse. Esta política deliberadamente vaga ha mantenido la paz durante décadas, pero ahora está siendo puesta a prueba como nunca antes. ¿Intervendría militarmente Estados Unidos para defender a Taiwán? Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que la situación sea tan increíblemente peligrosa. Mientras las superpotencias juegan su partida de ajedrez, las empresas de todo el mundo se ven obligadas a tomar partido.
se está produciendo una bifurcación o decoupling de las cadenas de suministro tecnológicas. Las empresas se enfrentan a la presión de elegir entre un ecosistema tecnológico liderado por Estados Unidos y otro liderado por China. Esto implica rediseñar productos, buscar nuevos proveedores y duplicar operaciones, lo que aumenta los costes y reduce la eficiencia. La era de la globalización sin fricciones, que nos trajo productos electrónicos baratos y abundantes, podría estar llegando a su fin, dando paso a un mundo tecnológico fragmentado y más caro. Para el consumidor medio, el impacto de esta guerra por los microchips ya es visible. La inflación en los precios de los productos electrónicos y los automóviles en los últimos años se debe, en parte, a la escasez de semiconductores. Pero esto podría ser solo el principio. Un conflicto abierto en el estrecho de Taiwán no solo provocaría una escasez masiva, sino que también haría que los productos que dependen de chips de alta gama se convirtieran en artículos de lujo inasequibles para la mayoría. La brecha digital entre ricos y pobres se ampliaría drásticamente. El progreso tecnológico, que hemos dado por sentado, podría ralentizarse o incluso retroceder en ciertas áreas. La ironía de toda esta situación es que los microchips, los dispositivos que han conectado el mundo como nunca antes, son ahora la causa de una posible desconexión catastrófica. La misma tecnología que permite la comunicación instantánea a través de los océanos está en el centro de un conflicto que podría levantar nuevos muros, tanto físicos como digitales, entre las naciones. Es un recordatorio de que la tecnología no es inherentemente buena o mala. Su impacto depende de las decisiones humanas y de las estructuras de poder en las que opera. Algunos analistas creen que el escudo de silicio funcionará. Sostienen que la interdependencia económica es tan profunda que ninguna de las partes puede permitirse el lujo de iniciar un conflicto. China, argumentan, necesita la estabilidad global para continuar su propio desarrollo económico. En este escenario optimista, la tensión actual podría conducir a un nuevo equilibrio de poder, con cadenas de suministro más diversificadas y resilientes. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de líderes que tomaron decisiones irracionales, priorizando la ideología o el nacionalismo por encima de la lógica económica. Otros, sin embargo, ven un futuro mucho más oscuro. Advierten que la ventana de oportunidad para que China actúe podría estar cerrándose. A medida que Estados Unidos y Europa construyen sus propias capacidades de fabricación de chips, el escudo de silicio de Taiwán podría debilitarse. Si Taiwán deja de ser indispensable, podría volverse mucho más vulnerable. Este escenario sugiere que los próximos 5 a 10 años son el período de máximo peligro, un momento en el que un error de cálculo o una escalada accidental podría desencadenar una catástrofe. El mundo contiene la respiración, observando cada movimiento en este pequeño pero vital rincón del planeta. Al final, la guerra por los microchips es una historia sobre la fragilidad de una cadena de suministro global que depende de una sola ubicación, la fragilidad de la paz en una región marcada por la rivalidad histórica, y sobre todo, la fragilidad de nuestro moderno estilo de vida, que hemos construido sobre una base de silicio de unos pocos nanómetros de grosor. Hemos creado un mundo interconectado y tecnológicamente avanzado, pero al hacerlo, nos hemos convertido en rehenes de nuestra propia creación, con nuestro destino colectivo en manos de una pequeña isla en el ojo del huracán geopolítico. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro futuro? Nos encontramos en una encrucijada. El intento de diversificar la producción de semiconductores es un paso lógico, pero llevará muchos años y cientos de miles de millones de dólares. Mientras tanto,
El mundo sigue siendo un rehén de la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El escudo de silicio es, a la vez, una obra maestra de la estrategia económica y un dispositivo del fin del mundo financiero. ¿Es una garantía de paz o simplemente un retraso de lo inevitable? La respuesta a esa pregunta definirá la economía y la geopolítica del siglo XXI, y nos obliga a todos a preguntarnos: ¿hemos construido un sistema global demasiado complejo y frágil para nuestro propio bien? ¿Quién controla realmente el futuro? ¿Las naciones con los ejércitos más grandes o la pequeña isla que fabrica los cerebros del mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios.